Señores, vamos a pasar al momento estelar de la mañana de hoy, a nuestro invitado principal, el diputado Tobías Crespo, diputado para la circunscripción número 2 del Distrito Nacional del Partido Político Fuerza del Pueblo. Bienvenido, Tobías. Gracias, buenos días, muy agradecido por esta invitación, afortunado de estar aquí controlando la mañana con ustedes por Submundo TV y todas las plataformas que a nivel nacional e internacional nos permiten conectar con ustedes y con también los que los siguen a ustedes en este espacio. Es decir, que presto también a discutir los principales temas de la agenda en la República Dominicana. Así es, Tobías. Y tú sabías que estás inaugurando la nueva temporada de este espacio Controlando la Mañana. ¿Cómo? Ya lo sabes. ¿Es el primer día? El primer día de la primera temporada. Ah, el primer día de la nueva temporada. Así es. Uno siempre se acuerda del primero o de la primera, del segundo, del tercero. Es muy difícil ir a la memoria de corto, mediano y largo plazo. Pero de los primeros uno siempre se acuerda de decir que esto va a ser inolvidable. O más que inolvidable, rememorable. Rememorable, así es. Tobías, y tú como dirigente político, como diputado, que siempre estás muy activo en las redes sociales, en los medios de comunicación, muy actualizado, has propuesto un proyecto que sé que no es la primera vez que lo presenta, pero que esta vez fue aprobado de manera unánime por nuestra Cámara de Diputados, y es el proyecto que tiene que ver con la inclusión de la lengua de señas y el sistema Braille, ¿no?, en el sistema educativo de la República Dominicana, para que sea una sociedad más incluyente. Cuéntanos de eso, Tobías, cuéntanos de ese proyecto. Mira, es la 8ª ocasión que se aprueba en la Cámara de Diputados. Ese es un proyecto de ley que nosotros lo venimos discutiendo, Mariel, desde hace alrededor de 8 o 9 años, que hemos consultado a todas las instituciones que tienen que ver con estos temas, a la comunidad sorda, también al patronato de ciego, aunque ya se separó lo que aprobamos la semana pasada en 2 lecturas consecutivas, lo declaramos de urgencia para que fuese muy temprano al Senado de la República, porque la mayoría de las excusas para no aprobarlo era que llegaba ya muy casi venciendo, perimiendo. Tú sabes que los proyectos, cuando le pasan 2 legislaturas, perimen. Entonces ahora lo hemos enviado con suficiente tiempo en el mes de marzo, lo que nos da tiempo a hacer nuestro lobby con nuestros amigos que fueron diputados con nosotros. Hay 9 de ellos y hoy son senadores, es decir, que cuando fueron diputados votaron de manera favorable. Debo decirte que siempre ha sido votado de manera unánime. Nadie le dice que no a la discapacidad. Entonces, voy a entrar a la explicación de lo que implica el proyecto de ley. Y además de que no es el primero, ya nosotros tenemos una ley aprobada y promulgada, que es la ley 3518, que oficializa el 23 de septiembre, Día de las Personas de las personas con discapacidad, en la parte de disciplina deportiva, del atleta con discapacidad. Pero eso implica todas las disciplinas, es decir, estamos hablando de personas que tienen discapacidad de síndrome de Down, autismo, Asperger, tienen problemas de visión, de audición, de motricidad, de movilidad. Es para en ese día, que generalmente ya las clases se han abierto, celebrar todas las disciplinas para que los atletas con discapacidad se puedan incluso premiar a los que participan en los eventos olímpicos, paralímpicos y todos los eventos internacionales que muchas veces nosotros participamos con estos atletas, y de fomentar la competencia, la disciplina deportiva, la competitividad en estas comunidades. Entonces, vámonos al tema del proyecto de ley que regula la lengua de señas, como la lengua dominicana de señas, porque cada país tiene, y aquí explico, que la lengua de señas representa un patrimonio cultural y lingüístico, porque esta es la única comunidad que esa es su lengua. Si no hay otra comunidad que no tenga una lengua que es autóctona y única, que sea, porque la demás nosotros la podemos aprender como segunda lengua, como tercera lengua, como cuarta lengua, pero la lengua de señas es la lengua natural de las comunidades sordas, y a través de la cual ellos se comunican con los que no tienen esa condición.
Y el proyecto de ley, aparte de regular y de establecer, porque hay una lengua de señas internacional que recoge la mayoría de los códigos de cada uno de los países. No es lo mismo una seña en República Dominicana X que esa misma seña en Colombia, en Brasil, en Argentina. Entonces cada país tiene su código de lengua de señas, pero también hay una internacional, porque cuando estas personas van a los eventos internacionales y tienen a los traductores, que ahí vamos a explicar los detalles, este traductor a nivel genérico, las palabras genéricas generalmente siguen siendo las mismas. Entonces, establece que el Ministerio de la MESIT, Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, junto con el CONADIS, el Consejo Nacional de Discapacidad, y el Ministerio de Educación deben formar a los intérpretes en lengua de señas. Debo decirte que aquí nadie está certificando y homologando quién es un intérprete, qué tipo de curso pasó, qué tipo de capacitación, qué educación. Lo que significa que no sabemos qué están los intérpretes traduciendo desde las comunidades sordas hacia las que no son y viceversa. Entonces eso no debe seguir. Debe haber un ente oficial que diga, bueno, a través de las universidades públicas y privadas o de Infotec, que es el Instituto de Formación Técnica, porque no te voy a decir que eso es una carrera profesional a nivel de licenciatura, mucho menos de ingeniería, pero sí que se avale la homologación, la certificación de las personas que sean intérpretes de lengua de señas, y que se fomente mayor capacitación a través de todo el país. Que estos intérpretes sean introducidos en el sistema educativo, María, y que las comunidades sordas y las que no lo son tengan ese vínculo y esa traducción, porque al final la Organización de las Naciones Unidas dio una resolución mandando a todos los países miembros, que tú sabes que son alrededor de 183, creo que son, o 190. 193. Tú sabes más que yo de esa parte internacional, 193, a establecer medidas legislativas, administrativas y resoluciones para derribar barreras de comunicación, porque esto lo que busca es derribar barreras de comunicación y garantizar derechos humanos, derechos fundamentales que tienen estas comunidades. Entonces el Estado debe, aparte de establecer, formar a los intérpretes en lengua de señas, también debe fomentar que en todas las instituciones, y yo lo hice cuando fui, a veces no me gusta hablar a nivel particular, pero yo fui director general de Tránsito Terrestre durante 6 años, del 2004 al 2010, y nosotros le dimos la lengua de señas a todo el personal de servicio al cliente, a todas mis asistentes, mis secretarias. Había un día para los sordos, que era el miércoles, iban y se le traducía la charla, se le traducía en el teórico, se le acompañaba en el práctico, y se le ponía en la parte trasera una restricción que decía que era sordo o que tenía problemas de hipoacusia, que es la disminución, puede ser bilateral o mixta, de la audición de manera progresiva, o que tenía audífono, para que cuando un agente de la DGC, anteriormente llamado a mí, lo parara, supiera que esa es una persona sorda o con problemas de audición. También busca que todos los medios, por ejemplo, ahora que nosotros estamos aquí transmitiendo en esta plataforma, utilicen un traductor de lengua de señas para que los discursos del presidente de la República, del Senado, la Cámara de Diputados y todos los noticiarios del país, las comunidades sordas, esas noticias le lleguen y estén informados de todo lo que está pasando en la realidad nacional e internacional. Ya nosotros, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, producto de este proyecto de ley, que esperamos que finalmente los senadores lo aprueben, porque los sordos han estado protestando primero desde la Jiménez Moya hasta el Congreso, desde el Parque Independencia hasta el Congreso. Sometieron un recurso ante el Tribunal Constitucional por omisión de que nosotros no le habíamos aprobado a esas comunidades, aunque el tribunal lo rechazó, lo declaró inadmisible. Creo que no fue al fondo, pero lo declaró inadmisible. Sí, esas comunidades han estado reclamándonos a nosotros que le aprobemos ese proyecto de ley. Pero también en la Cámara de Diputados ya hemos contratado 2 traductoras. Ustedes ven que en la sesión de la Cámara hay unos traductores que están traduciendo la sesión en vivo, y también se ha ganado la Cámara de Diputados, producto de estas iniciativas, el proyecto de la inclusión. Establece que todas las instituciones que dan servicio al público, me explico, pasaporte, la Junta Central Electoral, las licencias de conducir, todo lo que son servicios al público,
tengan traductores de lengua de señas para aquellas personas que no tengan la condición de habla puedan ser atendidos. Por ejemplo, como nosotros lo hicimos durante los 6 años que tuvimos en tránsito, que logramos dar más de 500 licencias de conducir. Todo eso lo hicimos de manera responsable. Ahí involucramos al CONADE, a la Escuela de Sordos, al Instituto de Ayuda al Sordo. Es decir, que es un programa inclusivo, y debo decirle, ustedes que me escuchan hablando de esto, es que yo tuve un hermano sordo, mi hermano mayor sordo, fallecido, y mi mamá fue maestra de sordo. Hay una escuela en Asua que lleva el nombre de mi madre, que fue especialista en educación especial, en retardo de sordos, y cuando le detectaron cáncer, mami volvió a Asua, porque nosotros venimos la mayoría de Asua, y se llevó todas las maestras que estuvieron aquí trabajando, estudiando con ella en una universidad privada, y fue allá a la Universidad de Asua, y hoy los que están dirigiendo el Centro de Educación Especial Cerida Luisa Pérez de Crespo fueron alumnos de mi madre. Ese fue el primer modelo en los años 80, porque mi madre también fue fundadora del Departamento de Educación Especial del Ministerio de Educación. Entonces, nosotros tenemos una herencia, y esto nos ha motivado a estar siempre en conexión y de manera constante con la discapacidad. No es algo que tampoco uno lo tiene así como impuesto, sino que lo hemos vivido, y es lamentable que las familias que hayamos vivido estas condiciones con nuestros familiares estemos tan sensible. Yo creo que nosotros debemos sensibilizar a todo el país, que cualquiera puede tener una condición de discapacidad, aún estando bien. De la noche a la mañana tú puedes caer por alguna enfermedad, por algún accidente, por alguna caída, por algún accidente laboral, o por una situación, pudieras estar perdiendo condiciones, no solamente de motricidad, de audición, de visión, sino también a nivel de cognitivo, intelectual. Claro. Tobías. Paso. Aprobada esta ley, que esperamos que se apruebe. Sí, aprobada esta ley. Solicitamos a todos mis colegas senadores. Y que entre en vigencia. ¿Cómo andan los niveles de optimismo respecto a la aplicación de la misma? Porque cuando uno ve, por ejemplo, una ley 513 sobre discapacidad, que de hecho es la que crea el CONADIS, tenemos un Consejo Nacional para la Discapacidad, con unos principios tan importantes como lo son el de la solidaridad, justicia social, la inclusión, la participación, la accesibilidad, con puntos y artículos bastante claros respecto a su aplicación. Sin embargo, hoy en la República Dominicana, cualquiera te construye un edificio y no cumple con depositar unos planos que tienen que ser aprobados, que tienen que incluir el tema de la accesibilidad. Sin embargo, aquí las aceras también, aquí las alcaldías te construyen aceras, las rampas sin incluir nada de esto. Entonces, cuando uno ve una ley de discapacidad tan completa como la que tenemos en la República Dominicana, que no se está cumpliendo a carta cabal, sé que tienes una muy hermosa experiencia con el tema de una mujer luchadora como lo fue tu madre, que es un ejemplo, y que sé que la comunidad de Asua tiene que sentir mucho orgullo, y también sus hijos por esta gran madre, y que sé que partes de ahí de un sentimiento, de una experiencia familiar cercana. Pero yo quisiera saber cómo andan los niveles de optimismo, la aplicación, porque es que cuando uno ve esta ley de discapacidad, uno ve que no hay cumplimiento alguno, uno dice, ajá, se va a aprobar, cuando entre vigencia se cumplirá. Pero uno de los grandes problemas de nosotros, la República Dominicana, precisamente es eso, que nos dicen, bueno, Tobías, aquí hay muchas leyes, aquí hay una bitácora de leyes, de más de 39,000 leyes en la República Dominicana, sobre todo nosotros que somos el centro de lo que le llaman el GLIN. El GLIN es el Global Legislative Information Network, la red legislativa de información global, donde más de 50 países tienen alojada en un servidor que está aquí en el Senado de la República, todas sus leyes. Y la crítica muchas veces que nos hacen es eso, de que aquí hay demasiadas leyes, que lo que hay es que cumplir muchas de las que están, pero eso le corresponde al Poder Ejecutivo. No sé si me entiende. Yo como legislador tengo la función y el rol de legislar, de fiscalizar y de representar. Para eso me pagan, para producir leyes. Tenemos que fiscalizar, es decir, nosotros tenemos un rol de fiscalización. Por ejemplo, en la ley 6317, que es la ley de movilidad, transporte, tránsito y seguridad, esa ley nosotros fuimos el autor. Claro. Duramos 12 años trabajando, 6 años casi en el Congreso. Y yo la estoy de manera permanente fiscalizando,
haciendo todas las observaciones al Intran, a la DGC, a la alcaldía, a la procuraduría, al sistema de justicia, todo el que tiene que ver con la aplicación de ese código, porque no es una ley, eso es un código de 360 artículos y 32 reglamentos. Pero sí es verdad que el Ejecutivo tiene que aplicar las leyes, hay demasiadas leyes, hay una ley muy hermosa de la discapacidad que es muy integral, que es modelo para muchos países, pero también hay leyes especiales que muchas veces a esas leyes generales se le escapan los detalles. Entonces, así como hay leyes ordinarias, hay leyes orgánicas, hay leyes generales, hay leyes específicas o especiales de un sector. Entonces, en el tema de la discapacidad, es la misma Naciones Unidas que manda a los estados a tomar todas las medidas legislativas. Nosotros estuvimos hablando, y quiero reconocer aquí a un gran amigo periodista, no sé si lo puedo hacer, Ercilio Veloz Burgo, claro sí, con una asesora brasileña, que nos motivó a eso. Él no sabía la experiencia que yo tenía con mi madre y con mi hermano, y yo hasta el final, mientras sea legislador, tengo que responder por esa comunidad, porque te puedo decir que en el caso de mi hermano, que tuvo a mi mamá maestra, que ella le dio clase, que él se graduó de técnico en imprenta, que trabajó toda la vida, que nosotros le dábamos todo el soporte, en algunos momentos, yo recuerdo hablando con mi hermano Manuel, veía que él sentía como discriminación por su condición. Es decir, imagínate él que tenía todas las cosas a su favor. Piensa en Juan Pérez, una persona en condición de discapacidad de aquí de La Puya, de Arroyo Hondo, de Cristo Rey o de Los Girasoles, que no tenga todas esas condiciones favorables. ¿Qué situación tendría a nivel de desmotivación, de discriminación? Entonces, son sectores vulnerables donde a veces las políticas públicas, la mano del Estado no llega, y alguien debe estar ahí pendiente de ello. Es decir, nosotros no vamos a dejar nuestro rol, además que es una herencia que tenemos de luchar por estos sectores hasta que uno tenga aliento, ¿verdad? O tenga vida, porque si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? Mira, Tobías, de verdad me gusta y te agradezco que comparta esta experiencia personal y familiar, pero también se puede sentir y ver que este es tu motor, el por qué ya ha propuesto este proyecto de ley en 8 ocasiones, que quiere decir que estás comprometido con esta comunidad, que son ciudadanos, que son personas como todos nosotros, y que todo ser humano en cualquier momento puede caer en una condición de discapacidad o condiciones especiales. Y déjame decirte, María, disculpa que te interrumpa, hemos tenido el respaldo de todos los legisladores. Sí, el proyecto ha sido enriquecido, mejorado por ANSORDO, por todas las instituciones que manejan las condiciones, por el CONADIS. Es decir, que ya lo que tiene que hacer el Senado es, si entienden, porque ellos son soberanos, ¿verdad? No vamos a ponerle un tema imperativo, porque nosotros en la Cámara también somos soberanos, y ya que hay 9 colegas míos que votaron favorables en la Cámara cuando eran diputados y ahora hoy son senadores, que lo validen. Si hay que hacerle algún cambio y devolvérnoslo, pero que por favor, por estas comunidades, no lo dejen volver a perimir por 8ª ocasión. Disculpa. Así es, Tobías. Tobías, y muchísimas gracias. Este espacio es tuyo.